Pedro hace alusión de lo que Pablo escribía, aunque a veces es difícil comprender, dice, pero Pedro incluye los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Es decir, le da la connotación y la importancia. No pone las palabras de Pablo como simplemente las palabras de Pablo, sino lo que Pablo escribe es palabra de Dios. Y eso es importante también hacer notar. Ahora, si bien nosotros contamos con todas estas declaraciones, y aún hay otras más, por ejemplo, como 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 13, a los Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5, a los Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 12, a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 12, y también allí en Apocalipsis el capítulo 22, versículos 18 en adelante. Todas estas afirmaciones, por supuesto, quedarían inconclusas si no consideramos a Jesucristo mismo como parte también de las evidencias internas. Él autentificó las Escrituras del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Es decir, Jesús mismo, Él usaba el Antiguo Testamento dándole la importancia y la autoridad, refiriendo, ¿verdad?, palabras del Antiguo Testamento en relación a la autoridad de Dios mismo. Durante su ministerio, Él muchas veces citó palabras del Antiguo Testamento. Ahora los Evangelios nosotros encontramos también a nuestro Señor haciendo toda clase de declaraciones respecto de la veracidad de las Escrituras, que también es importante considerar como esta evidencia interna. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, capítulo 24, Juan capítulo 17, nosotros debemos hacer notar allí que Él siempre consideró estos relatos que hace mención como relatos verídicos, históricos del Antiguo Testamento. Nosotros allí tenemos ejemplos en Lucas 11:51, en Lucas 17:26. Encontramos que Jesús también avala y da credibilidad a lo que es, por ejemplo, el Antiguo Testamento. O sea, internamente, si bien se autoconfirma, aún más allá, da testimonio de que es palabra de Dios. También quiero que veamos este segundo argumento, que es la unidad de la Biblia. En el mercado literario hoy día existe una variedad de ofertas en cuanto a literatura. Nos encontramos con una variedad de contenidos y uno dice, ¿cómo tanta cosa se le puede ocurrir al hombre, verdad? Estos libros hablan de cosas puntuales. Estos libros hablan de un tema en particular. Lo maravilloso de la Biblia, hermanos, es que en ella nosotros encontramos cientos de temas. Y lo más maravilloso es que ninguno de ellos se contradice. Permanece unida en su contenido. Es probable que alguien se pregunte, bueno, ¿y qué tiene de asombroso ese, verdad? Lo asombroso, ¿verdad?, que ella guarda una unidad tal que, a pesar de que ha sido sometida a mucha crítica, a mucho cuestionamiento, ¿verdad?, en un siglo determinado surgió esto de la denominada alta crítica que de alguna manera intentó, de una u otra forma, poder encontrar errores en la Biblia. Y lo va a seguir haciendo. A través de la historia el hombre va a seguir intentando encontrar algo que evidencie que la Biblia, en ella hay un equívoco. Pero lo maravilloso es que hasta el momento siempre Dios ha preservado no solo su palabra, sino que ha hecho que ella también se demuestre que es una Biblia, es la palabra de Dios, que su contenido, ¿verdad?, en ella hay una unidad, porque no es escrita simplemente por los hombres. Ahora, en primer lugar, la Biblia fue escrita a lo largo de un periodo aproximadamente de 1500 años. No sé qué otro libro ha sido escrito en un periodo similar. Como segunda consideración, tenemos que fue escrita por más de 40 hombres de todo tipo de extracciones. Por ejemplo, Moisés fue educado en Egipto y se convirtió en un líder de Israel. Pedro fue un simple pescador. Salomón fue un rey con una sabiduría impresionante. Lucas fue un médico. Amós fue pastor, es decir, un hombre de campo. Mateo, un recolector de impuestos. Todos los escritores eran de oficios y trasfondos totalmente diferentes. Como tercera consideración, tenemos que fue escrita en muchos lugares diferentes. La Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa. Moisés escribió en el desierto de Sinaí. Pablo escribió en una prisión en Roma. Daniel escribió en el exilio en Babilonia. Y Esdras escribió, por ejemplo, en la ciudad en ruinas. Una cuarta consideración es que la Biblia fue escrita en circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, David escribió durante un tiempo de guerra. Jeremías escribió durante un tiempo penoso de la caída de Israel. Pedro escribió mientras Israel estaba bajo el dominio romano.
Y Josué escribió mientras estaba invadiendo la tierra de Canaán. Situaciones totalmente diferentes, lugares totalmente distintos, épocas totalmente diferentes y por un periodo de 1500 años. Ahora, como quinta consideración tenemos que los escritores tenían diferentes propósitos al escribir. Isaías, por ejemplo, escribió para advertir a Israel del próximo juicio de Dios por su pecado. Mateo escribió para probarles a los judíos que Jesús era el Mesías. Zacarías escribió para alentar a un Israel descorazonado que había vuelto del exilio en Babilonia, y Pablo escribió tocando problemas que existían en diferentes iglesias de Asia. Ahora, si nosotros juntamos todos estos factores, estas 5 consideraciones, la Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años por más de 40 autores diferentes, en distintos lugares, bajo distintas circunstancias y tocando una multitud de temas. Miren lo variado que es. Con tanta diversidad haya tanta unidad en la Biblia. Esa unidad está organizada alrededor de un tema que es la redención de Dios. ¿Hacia quién? Hacia este hombre pecador, ¿cierto? Y por supuesto también de toda la creación. Fíjense que la pregunta es: ¿qué libro es capaz de tener este mismo currículum? Y permítanme hacer una ilustración que a lo mejor ustedes la habrán escuchado, la habrán leído en más de alguna oportunidad. Este ejemplo siempre se usa y no voy a hacer menos en usarlo porque es un ejemplo muy claro. Tomemos a 10 autores diferentes, pongámoslos en lugares diferentes y por supuesto digámosle que escriban sobre un problema o un tema polémico. ¿Qué resultado vamos a tener? 10 opiniones diferentes. 10 polémicas. 10 polémicas, justamente. ¿Ah? O sea, y aún más, porque yo creo que va a ser, van a haber polémica entre ellos mismos, así que 10 elevado a 10. Y contradicciones entre ellas mismas. Fíjense todos los hombres que escribieron en la Biblia, fíjense la diversidad de temas que se tocaron, los propósitos para los que se escribió, y sin embargo la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, tiene una línea, una columna vertebral. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Amén. Sin necesidad de recurrir ni a asuntos arqueológicos ni ninguna otra cosa. La Biblia en sí demuestra su unidad en medio de toda su diversidad. Ahora, como tercer argumento está lo que nosotros llamamos el contenido de la Biblia. Si la unidad de la Biblia, ¿verdad?, es una evidencia realmente asombrosa, una de las evidencias internas más asombrosas de esta veracidad de las Escrituras son los asuntos que ella expone. El contenido de la Biblia, las cosas de las que habla, son temas que solo la Biblia puede decir porque fue escrita en realidad por Dios. Así lo creemos y así lo sostenemos. Por ejemplo, la Biblia declara que Jesús reclama ser el Hijo de Dios y lo manifiesta abundantemente. En su interior en la Biblia lo encontramos permanentemente, como lo dice allí Juan, uno de los versículos, Juan 10:30, ¿cierto? Yo y el Padre, una cosa somos. Además, la Biblia declara que sus apóstoles reclaman que Jesús es Dios. Allí en Juan 20, en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y díjole, ¿qué cosa? Señor mío y Dios mío. La Biblia declara que el Padre confirma que Jesús es Dios. También lo dice allí en Hebreos. Entonces, la conclusión de este testimonio es una de dos. O la Biblia narra locuras, o algo peor, o la Biblia es la palabra de Dios inequívoca. Ahora, otro ejemplo importante es que solo la Biblia habla del pecado. No sé si ustedes han encontrado en los libros seculares a alguien que haga un estudio sobre el pecado. Justamente, hermana, gracias. Todo lo contrario. Ningún hombre tiene la valentía de escribir de la condición degradante de la raza humana. Nadie se atreve a escribir como lo narra y como lo describe la Biblia. Y este es un hecho interesante. Para ningún ser humano es grato leer lo que ella dice al respecto. Esto explica el por qué a veces se nos hace tan difícil creer que la Biblia dice la verdad. Nos damos cuenta que el problema no es la falta de evidencias. El problema está en nuestros corazones. ¿O a quién le gusta saber que es un miserable, corrompido y terrible pecador?
¿Quién se regocija después de haber escuchado que está sentenciado para ir al infierno y recibir la eternal ira de Dios? ¿Quién se complace con saber que no hay nada bueno en él y que en él está una total rebeldía contra Dios? ¿Quién lo creó? Nadie se regocija de poder leer eso. Por lo tanto, al hombre le cuesta aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia lo confronta con lo que realmente es. Solo Dios, que desea ser honesto con nosotros porque nos conoce y sabe que tan solo la verdad puede ayudarnos, solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede escribir al respecto. ¿Acaso esto no es amor verdadero? Porque cuando vamos a alguien, no ocultamos las cosas, le decimos la verdad, ¿o no? Queremos que ande en la verdad. Esto es un amor verdadero, hermanos, no como miles de escritores que hoy día abarrotan las tiendas, las librerías con su literatura, quienes tal vez nos pueden hacer sentir bien por un momento y luego nos dejan en la misma situación en que estábamos. ¿Cuánta gente se han fijado que alucinan con algunos libros y se fascinan, pero terminan de leer el libro y quedan en la misma condición? La Biblia es totalmente diferente. Además, no es una forma que Dios usa para ser más popular, no. Pero sí debemos entender que la Biblia es el consejo de un real amigo, ¿verdad? Él nos dice exactamente lo que nosotros necesitamos saber. Solo la Biblia puede hacer que una persona, su vida sea transformada. Solo en la Biblia podemos encontrar palabras tales como: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde podemos encontrar una consolación tan hermosa, que nos satisface y que nos complace cuando la leemos? Esto está ahí en Mateo capítulo 11. Hombres de todas las edades, en todas las culturas y en todas las naciones se han hecho grandes preguntas sobre la vida y sobre muchas cosas. Y la Biblia claramente en su contenido responde justamente todas estas preguntas. Y consecuentemente ella nos habla en su contenido, ¿verdad?, cuál es el origen del hombre, cuál es el propósito del hombre y cuál es el destino del hombre. La Biblia es clara al respecto. En ella encontramos todo lo que puede inquietar al hombre y que el hombre quiera saber y conocer. Ahora, si bien la Biblia no es un libro de ciencias, sin embargo, si la Biblia fue escrita por Dios, cuando sea verdad y donde sea que alguna referencia científica sea hecha, debe de estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y eso lo decimos categóricamente. Henry Morris escribió lo siguiente: una de las evidencias más convincentes de la Biblia es el gran número de evidencias científicas que han estado ocultas en ellas por un lapso de 30 siglos o más, y la habilidad del hombre la ha de descubrir en las últimas décadas o sus últimos años. Es decir, el hombre no ha hecho nada nuevo. Y la Biblia es tan clara en eso. ¿Qué dijo Salomón? ¿Hay algo nuevo bajo este sol? ¿O sobre esta tierra? No hay nada nuevo. Y la Biblia ya lo anticipaba. Por eso es que ni siquiera la ciencia escapa a la consideración de las Escrituras. Algunos dicen que la ciencia es el aval de la Biblia. En realidad, la ciencia simplemente lo único que hace es confirmar lo que la Biblia ya ha dicho siglos antes. Ejemplos de ello tenemos muchos. Algunos dicen que Colón fue el gran genio que pensó que la Tierra era redonda. Por ahí encontré una página interesante donde, no sé si son 30, 40 asuntos científicos, desde el ciclo del agua, respecto a temas biológicos y un montón de otros temas que están con referencia a las Escrituras, que las Escrituras ya habían hablado de ello. O sea, encontramos un contenido completamente abundante respecto de lo que el hombre necesita, desea conocer. La Biblia lo contiene. Por eso es que el contenido de la Biblia es una evidencia muy grande, muy poderosa. Cuando muchos hoy día pretenden acreditar a ciertas personas su genialidad de pensar sobre algo, la Biblia ya lo había pensado y lo había dicho mucho antes.